Cientos de metros de caída libre amenazan en los barrancos de la majestuosa cordillera de los Andes en América del Sur. Los ingenieros parten acantilados abruptos para construir una carretera masiva bajo condiciones extremas, donde el menor error enviaría todo el proyecto directamente al abismo profundo. ¿Cómo logran forzar una carretera sólida a aferrarse a paredes de roca que son casi verticales? El proceso exige una técnica impecable y audaz ante el peligro. Se logra mediante cálculos de nivel milimétrico, perforación precisa y voladuras perfectamente controladas. Se ve cómo la roca cede espacio gradualmente a la ingeniería en la ladera. Máquinas pesadas de cientos de toneladas operan colgadas de las pendientes empinadas de la montaña. A primera vista, parece una maniobra imposible, pero en realidad es un control absoluto sobre la gravedad. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo los equipos trazan caminos sinuosos que recorren los costados como hilos de acero. Regiones aisladas durante siglos vuelven a unirse gracias a este esfuerzo titánico. La obra avanza hacia el siguiente sector sin pausa. 4.500 metros. Esa es la altitud vertiginosa a la que los equipos de ingeniería levantan carreteras en la cordillera de los Andes. En regiones de Perú, Chile y Bolivia, esto no es solo un desafío de transporte, sino una confrontación física con uno de los terrenos más hostiles del planeta. El aire enrarecido reduce la eficiencia laboral entre un 30 y un 40%, mientras las condiciones climáticas varían de un sol intenso a nevadas cerradas en cuestión de horas. Pero esto es solo el comienzo de la complejidad logística. ¿Por qué más del 6% del costo total del proyecto se gasta en excavación de roca y estabilización? A primera vista, la inversión debería ir principalmente al pavimento de la carretera. Sin embargo, la prevención de deslizamientos es crítica para que la infraestructura sobreviva en estas pendientes inestables sin colapsar. Los ingenieros responden dividiendo la construcción en dos etapas principales para dominar la montaña. Se puede notar cómo la primera fase ataca la cara exterior del acantilado, donde la maquinaria corta la ruta directamente en la piedra. Los operarios instalan anclajes y estructuras de retención para estabilizar la ladera y proteger la vía de caídas de rocas. Parece simple cortar la montaña, pero en realidad asegura la base misma del camino. Más adelante se complica la operación. Cuando el terreno se vuelve demasiado empinado o inestable, la construcción cambia a la segunda etapa, la perforación de túneles. Esto permite que la carretera evada las secciones más peligrosas, reduciendo la exposición a los derrumbes y al clima extremo, permitiendo un flujo seguro a través de la roca. Una línea precisa trazada sobre la roca viva determina el destino de la carretera mucho antes de que las máquinas toquen la ladera. El proceso constructivo inicia con la demarcación exacta del eje central y los límites de obra en una montaña que, hasta ese momento, permanecía completamente intacta. ¿Por qué se calculan las cargas de explosivo con tanta meticulosidad en lugar de buscar detonaciones masivas? A simple vista, usar más potencia aceleraría la ruptura de la piedra. Pero sin un control estricto de las cantidades, la estabilidad general de la montaña se vería comprometida, provocando derrumbes estructurales tras cada voladura planificada. Las excavadoras entran en la zona operativa inmediatamente después de que la roca se ha aflojado, levantando el suelo fragmentado con sus cucharones para despejar gradualmente la superficie de construcción. El material extraído se carga directamente en camiones de gran tonelaje, posicionados estratégicamente al borde del camino en formación. Estos vehículos operan de manera continua a lo largo de vías de acceso temporales, transportando toneladas de escombros hacia áreas de eliminación designadas de antemano por los ingenieros. Pero esto es solo el comienzo de la transformación física del terreno. Se puede notar cómo, en las secciones donde la orografía lo permite, los bulldozers empujan el material sobrante directamente hacia el río o las pendientes inferiores, acortando significativamente el tiempo de limpieza. Los bulldozers asumen entonces el papel de escultores, empujando el exceso de tierra,
y tallando gradualmente la ladera hasta lograr la forma inicial del lecho de la carretera. La cuchilla frontal se ajusta constantemente para conseguir la pendiente y la elevación requeridas, creando una superficie rugosa pero estable para las operaciones futuras. Este ciclo de perforación, voladura, excavación y nivelación se repite sección por sección de forma incansable. Así, una calzada continua cobra forma poco a poco, quedando firmemente anclada al peligroso y empinado acantilado. Una vez que la superficie del suelo ha sido nivelada y estabilizada, los camiones entregan piedra triturada o agregados clasificados, vertiéndolos en franjas largas a lo largo de la alineación. Los cargadores de ruedas recogen y redistribuyen el material de manera uniforme, preparándolo para la siguiente capa estructural. Más adelante se complica la precisión técnica. Las motoniveladoras recorren la ruta esparciendo el material en hileras uniformes y ajustando la elevación exactamente según los perfiles de diseño longitudinales y transversales. Cuando la forma de la carretera cumple con las especificaciones, camiones cisterna rocían toda la superficie con agua para controlar el polvo y crear las condiciones de humedad adecuadas. A primera vista, la compactación parece un proceso simple de aplastamiento, pero en realidad requiere que los rodillos vibratorios o de ruedas de acero realicen múltiples pasadas superpuestas para lograr la densidad específica. En las secciones curvas o áreas cercanas al acantilado, las niveladoras continúan ajustando los bordes y la pendiente transversal para asegurar un drenaje correcto. Los rodillos se mueven a lo largo de la ruta compactando cada capa de material para crear un lecho de carretera firme, estable y uniforme antes de construir la superficie final. Y esto no es el límite del esfuerzo requerido. En secciones estrechas cercanas a la cara de la roca, donde los rodillos masivos no pueden acceder, los trabajadores utilizan compactadores manuales para densificar cada capa y evitar asentamientos localizados. Posteriormente, los operarios se aseguran con arneses de seguridad y escalan cuidadosamente la empinada pared del acantilado para acceder directamente a la superficie rocosa vertical. Allí utilizan taladros neumáticos para perforar secciones irregulares, rompiendo bloques de roca que sobresalen para aplanar y estabilizar la pendiente. Se ve cómo este trabajo se realiza punto por punto, con comprobaciones continuas de la cohesión de la roca circundante para prevenir caídas repentinas. Todo el personal lleva equipo de protección completo, incluyendo cascos, máscaras y guantes, para minimizar riesgos en este terreno extremadamente peligroso. La cara del acantilado se cubre finalmente con una malla de acero protectora que asegura los fragmentos sueltos y reduce el riesgo de caídas de rocas sobre la calzada. Transición al siguiente nivel con el asfalto. Antes de colocar la capa principal, los trabajadores rocían una fina capa de asfalto líquido sobre la base para crear la unión adecuada entre las estructuras. Esta capa se calienta utilizando quemadores de gas, permitiendo que el disolvente se evapore y activando las propiedades adhesivas del material. Durante la etapa de pavimentación, la máquina se mueve lentamente, recibiendo mezcla caliente de los camiones volquete que alimentan la tolva delantera de forma constante. El calor y el humo que se elevan del pavimento indican que el asfalto permanece a una temperatura muy alta, exigiendo una coordinación precisa. Detrás de la máquina, la regla calentada mantiene el asfalto en estado trabajable mientras lo extiende en una superficie lisa. Los trabajadores a ambos lados monitorean los bordes usando palas y rastrillos manuales para corregir áreas desiguales cerca del arcén. El ritmo de la pavimentadora y los camiones de suministro debe permanecer constante para evitar interrupciones en la capa. Una tira continua de asfalto negro recién colocado toma forma gradualmente a medida que avanza la maquinaria, marcando la etapa más visible de la obra. Tras colocar la capa, se utilizan pulverizadores de alta presión para limpiar la superficie y retirar piedras sueltas o exceso de material sin afectar la calidad de la unión. El asfalto se enfría lentamente convirtiéndose en una capa sólida que revela claramente las curvas que siguen la ladera. Desde una posición elevada,
La carretera serpenteante se asemeja a una cinta negra sobre el acantilado, completando así la construcción de una obra de ingeniería en un terreno severo. 0 metros de espacio libre en la pared del acantilado obligan a suspender la carretera a lo largo de la ladera mediante un sistema de hormigón armado y módulos prefabricados. ¿Por qué los ingenieros cambian radicalmente a un enfoque de construcción vertical en lugar de ensanchar el terreno? A primera vista, excavar más profundo en la montaña parece la opción lógica para ganar superficie. Pero en realidad, el equipo utiliza el espacio vacío inferior como cimientos de carga, erigiendo grandes columnas de hormigón directamente sobre el lecho de roca como esqueleto estructural primario. Se puede notar que la mayoría de los materiales pesados no llegan por vehículos convencionales debido a la topografía extrema del terreno. Grúas de gran tonelaje y equipos especializados bajan cada elemento desde arriba hasta su posición exacta de diseño con movimientos calculados. Pero esto es solo el comienzo. Una vez que las columnas alcanzan la resistencia requerida, los módulos de la cubierta de la carretera se instalan sección por sección. El proceso se asemeja al ensamblaje de bloques gigantes de construcción colocados sobre la ladera de la montaña. Porque cada módulo llega prefabricado con dimensiones estándar, vigas de acero y losas de hormigón, el tiempo de obra en el sitio se reduce drásticamente. La cámara se desliza a lo largo de la estructura donde los trabajadores, siempre asegurados con arneses de seguridad, alinean cada componente con precisión milimétrica en coordinación con los operadores. Se ve cómo los módulos se bloquean firmemente sobre las columnas, formando gradualmente una calzada continua que sigue los contornos de la piedra. Más adelante se complica. Finalmente, se termina la superficie de la carretera y se instalan barreras de seguridad y drenajes para garantizar la durabilidad. Por consiguiente, este método permite cruzar acantilados imposibles y reduce significativamente la cantidad de excavación de roca necesaria. La infraestructura de transporte logra existir de manera sostenible en los entornos montañosos más hostiles. Cientos de metros de profundidad. Ahí es donde la presión, el polvo y el calor pueden volver el aire tóxico en cuestión de minutos. Cuando ni tallar la carretera en el acantilado ni construir sobre columnas es viable, la siguiente solución técnica es perforar directamente a través de la montaña mediante un sistema de túneles. ¿Por qué el sistema de ventilación debe ser el primer aliento del proyecto antes de excavar el túnel principal? A simple vista, parecería lógico priorizar el paso de los vehículos de construcción para acelerar el avance. Pero sin una red artificial creada de antemano, el entorno subterráneo sería letal para los trabajadores casi al instante debido a la falta de oxígeno. Desde el centro de construcción, los ingenieros perforan ejes verticales hacia la superficie exterior para asegurar el flujo vital. Estos conductos tienen entre 4 y 6 metros de ancho y alcanzan hasta 200 metros de altura, trayendo aire fresco y expulsando los gases de escape. Se utiliza la técnica de raise boring, donde el cabezal del taladro opera desde el interior del túnel, empujando hacia arriba con una precisión casi perfecta. Los sensores monitorean constantemente los niveles de oxígeno, la temperatura y los gases tóxicos, coordinando potentes ventiladores de chorro para mantener el flujo constante. Así, toda la red se convierte en los pulmones del proyecto, permitiendo que cientos de operarios trabajen durante horas bajo la montaña, respirando aire limpio. Afuera, el sitio de construcción permanece envuelto en una densa neblina de polvo. A primera vista, el ensamblaje parece una operación logística estándar, pero en realidad es un proceso de complejidad crítica que ocurre en las entrañas de la Tierra. Se puede notar cómo cientos de vehículos de transporte especializados entregan el sistema pieza por pieza al interior de la montaña para armar la máquina tuneladora. Cada módulo pesa desde decenas hasta cientos de toneladas, abarcando desde el bastidor de soporte y la cabina de control hasta los complejos sistemas hidráulicos. El componente más pesado, el cabezal de corte, supera las 1.500 toneladas y tiene casi 15 metros de diámetro.
Los túneles auxiliares deben ser ensanchados y reforzados temporalmente con acero y hormigón, proyectado para dar cabida a estos componentes masivos. En el espacio confinado, iluminado por cientos de lámparas industriales, los módulos se conectan y alinean usando sensores láser. La tolerancia de alineación es estricta, no más de 5 milímetros de margen de error permitido en el ensamblaje. Potentes gatos hidráulicos levantan el cabezal de corte hasta su posición, uniéndolo paso a paso con el cuerpo y la cola según una secuencia predeterminada. Una vez ensamblada completamente, la tuneladora se extiende por casi 100 metros de longitud, una magnitud colosal bajo tierra. Esto equivale a un edificio de 30 pisos tumbado de lado, con miles de partes mecánicas encajadas perfectamente. Es un gigante de acero unificado, listo para perforar el corazón sólido de la roca. Desde la cabina de control central, los sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos cobran vida simultáneamente. En un instante, la montaña tiembla ligeramente bajo la potencia de la maquinaria que despierta. La tuneladora comienza a moverse. Con un peso superior a las 3.000 toneladas, la máquina avanza lenta pero poderosamente, integrando miles de componentes en armonía. En esta etapa no termina la complejidad logística, sino que se intensifica. El cabezal de corte ya está enterrado profundamente en la roca, mientras que la sección trasera aún se ensambla en la cámara de lanzamiento. Esto requiere una coordinación precisa entre los sistemas de energía, agua, aire y las cintas transportadoras que deben correr sin interrupción. En la parte delantera, 4 cilindros hidráulicos masivos presionan el cabezal contra la roca con hasta 500 toneladas de fuerza. 23 discos de aleación giran con un par inmenso, triturando capas de roca tan duras como el acero estructural. Cada ciclo de perforación logra avanzar aproximadamente 1,20 m hacia el interior de la montaña. El proceso toma cerca de 30 minutos y se repite más de 50 veces por cada turno de trabajo. La roca triturada es recogida y transportada hacia afuera por un sistema de transportador automatizado continuo. Se ve cómo los chorros de agua a alta presión enfrían y limpian constantemente el cabezal para reducir la fricción térmica extrema. Una vez que termina un ciclo, el escudo de agarre empuja hacia adelante y las abrazaderas hidráulicas se bloquean en las paredes del túnel para el siguiente impulso. Este ritmo mecánico, presionar, soltar, avanzar, perforar, se repite incesantemente día y noche hasta completar el recorrido planificado. En proyectos monumentales como el túnel Santa Lucía en Europa o el túnel base de San Gotardo de 57 kilómetros en Suiza, las máquinas operan las 24 horas con una precisión inigualable. Hoy, China lidera esta frontera subterránea con más de 1.000 tuneladoras tallando simultáneamente ferrocarriles, metros y túneles hidroeléctricos. Esto simboliza la determinación de conquistar las profundidades mediante la tecnología. Transición al siguiente nivel de verificación técnica y seguridad. En lo profundo de la montaña, la perforación finalmente se ha detenido, pero el trabajo dista mucho de terminar. Ingenieros armados con instrumentos de medición entran silenciosamente al túnel donde cada metro de hormigón debe probar su resistencia absoluta. Los sensores de presión y el radar de penetración terrestre escanean las paredes detectando grietas más delgadas que un cabello humano. El ultrasonido de alta frecuencia y las cámaras ópticas de 8K inspeccionan cada perno y sello para asegurar una seguridad impecable. En la sala de control, cientos de indicadores en tiempo real rastrean los ventiladores, detectores de humo, bombas de drenaje y un sistema de energía de respaldo de 10 megavatios. Todo se prueba bajo estrictos estándares internacionales como NFPA 502 y EN 50545. Las lecturas y vibraciones se registran y analizan meticulosamente hasta alcanzar la perfección técnica. Solo entonces el túnel se declara completamente operativo y seguro para su uso. Cientos de toneladas de hormigón armado sostienen las complejas carreteras construidas al borde de los acantilados.
Los equipos técnicos adhieren la calzada a la pared de roca y erigen pilares verticales de gran altura. Parece un anclaje simple, pero en realidad soporta cargas dinámicas extremas. Y esto no es el límite de la ingeniería. ¿Por qué es necesario atravesar el corazón de la montaña en ciertos tramos? La ruta exterior parece a simple vista lógica, pero las secciones internas evitan zonas de erosión crítica, garantizando la durabilidad estructural. Se puede notar cómo la cinta de asfalto terminada cruza el paisaje agreste. El camino queda totalmente listo para su uso seguro.